Mi prometida me humilló frente a su familia llamando ridículo mi regalo de luna de miel y quemando los boletos, pero jamás imaginó que yo sería quien arruinara su vida entera con la misma crueldad con la que me trató. Soy Santiago, tengo 32 años y llevo 7 años trabajando en la gestión de permisos de construcción en Denver. Si alguien quiere sacar adelante un proyecto sin que se quede atascado en la burocracia de la ciudad, yo soy la persona indicada. No es un empleo llamativo, pero me da estabilidad. Mi exprometida, Valeria, nació en Cherry Hills Village, un lugar donde el dinero del petróleo pretende aparentar linaje de viejo dinero. Su padre, Hernán, es dueño de media docena de edificios de oficinas en el centro. Su madre, Gloria, presume cada semana un SUV diferente que combine con sus bolsos de lujo. Su hermana, Juliana, acaba de casarse con un tipo del sector tecnológico que cree que dar consejos sobre criptomonedas es suficiente para tener personalidad. Desde el primer día, todos me trataron como si fuera poco más que un empleado contratado. Hernán lanzaba comentarios pasivo-agresivos sobre la mentalidad de los funcionarios públicos. Gloria me preguntaba por mi trabajo con un tono de lástima, como si le hubiese confesado que padecía una enfermedad incurable, y Juliana me presentaba con sus amigos como el amigo de Valeria, evitando aclarar que yo era el novio porque según ella eso afectaría su estatus social. Lo irónico es que esa subestimación me resultó útil. Mientras ellos se burlaban del burócrata, yo era quien solucionaba sus trámites más complicados, los permisos de las propiedades de Hernán, los papeles de los negocios de Juliana, las licencias de diseño freelance de Valeria. Al final, yo conocía más de sus finanzas que sus propios contadores. Valeria, sin embargo, se mostraba distinta al inicio. Decía que le gustaba que yo fuese estable, real, alguien que no viviera de un fondo fiduciario como sus antiguos novios. Se quejaba de lo superficial que era su familia y aseguraba que conmigo se sentía valorada por lo que era, no por lo que tenía. Claro, debí desconfiar de esas palabras. Con el tiempo surgieron señales, se incomodaba cuando escuchaba a sus amigas hablar de viajes europeos, y cada vez que mencionaban a Andrés, su antiguo novio de familia conocida, notaba cómo le brillaban los ojos. Él era un inversionista, manejaba autos alemanes, lucía relojes costosos. Ella insistía en que eran solo amigos, pero la forma en que se reía de sus comentarios sobre el mercado financiero o lo buscaba para pedirle consejos dejaba en claro que había algo más. Y aún así le propuse matrimonio. ¡Qué tonto no! Fijamos una fecha y organizamos una fiesta de compromiso. Yo había pagado la mitad de la boda, y decidí darle una sorpresa. Valeria siempre había sido fanática de la cultura coreana, dramas, rutinas de cuidado de la piel, barbacoa coreana, todo. Soñaba con viajar a Seúl desde antes de conocernos, incluso tenía tableros en Pinterest con fotos y planes. Así que elaboré un itinerario perfecto de 10 días, con cada lugar que ella alguna vez mencionó. Reservé un hotel con vista a la ciudad en Myeongdong, conseguí lugares en un tour por la zona desmilitarizada, incluí recorridos por los mercados nocturnos de Wanhan y hasta reservé cena en el restaurante de la Torre Lotte World para disfrutar del horizonte iluminado. El costo total, $8,400. Tuve que vaciar mis ahorros y usar crédito. Preparé una carpeta con todo, confirmaciones, fotos, planes alternativos. Estaba convencido de que eso demostraría que yo podía darle más de lo que sus amigos millonarios jamás podrían. Mi plan era revelarlo en nuestra fiesta de compromiso, frente a todos. Creí que sería el momento en que sus rostros arrogantes se quebrarían al ver de lo que era capaz. No pude estar más equivocado. La celebración fue en un salón de ladrillo visto en lodo, de esos que cobran tarifas altísimas solo por estilo industrial. Había unas 30 personas, entre ellas Andrés, que según decían había llegado desde Aspen para hacer contactos. Durante una hora lo vi acaparar la atención hablando de criptomonedas mientras Valeria lo escuchaba embobada, como si revelara secretos para ganar la lotería. Mi mandíbula se tensaba, pero aguanté. Decidí esperar al momento justo. Después de los brindis, todos estaban reunidos con sus copas. Era la ocasión perfecta. Saqué la carpeta y aclaré mi garganta. Quiero compartirles algo especial sobre nuestra luna de miel. El murmullo cesó. Valeria me miró con curiosidad, pero sin emoción, y ese debió ser mi primer aviso. Expliqué cada detalle del viaje como si presentara un proyecto. Mientras hablaba, esperaba ver en su rostro alegría, sorpresa, gratitud. Pero lo que vi fue una mueca de repulsión. Tomó la carpeta y revisó cada página con cara de estar analizando pruebas de un delito, poniéndose cada vez más roja. El ambiente se volvió silencioso, todos observaban cómo me hundía en tiempo real. Entonces, frente a todos, me lanzó: ¿hablas en serio? ¿De verdad piensas que esto es lo que quiero? Un plan de perdedor con comida callejera y mercaditos, como si fuéramos universitarios en vacaciones baratas. El silencio pesó más que un grito. Seúl, ¿qué soy yo? Una friki que se emociona comiendo cosas raras en la calle.
Gloria soltó una carcajada y añadió, hasta tu novio de secundaria tenía mejor gusto que esto. Andrés ocultaba la sonrisa tras su vaso, y Juliana sacudía la cabeza, como si todo hubiese sido predecible. Pero Valeria fue más lejos. Con una sonrisa cínica, tomó las confirmaciones y caminó hacia la chimenea decorativa. ¿Quieren saber lo que es romance de verdad?, dijo mirando a todos, antes de clavar los ojos en Andrés. Cuéntales lo de la Costa Amalfitana, amor. Sí, lo llamó amor delante de mí y de 30 personas, sin un ápice de vergüenza. Él enderezó la espalda y con tono triunfal, describió, pensaba en el resort de Positano, ese con la piscina infinita que mira al Mediterráneo. Valeria giró hacia mí, con un brillo venenoso en los ojos, eso es una luna de miel soñada, no esta tontería de convención de anime. Ella tomó mis planes y los arrojó al fuego delante de todos. Ahí se van tus sueños patéticos, dijo con una sonrisa cruel. La sala estalló en aplausos, casi 30 personas poniéndose de pie para vitorear la escena como si hubieran presenciado una obra de teatro. Yo me quedé inmóvil, observando cómo 4 años de mi vida y cada centavo que había ahorrado se convertían en humo real frente a mí. No lloré ni perdí la calma, algo mucho más frío se encendió dentro de mí. Disfruten el espectáculo, respondí con voz serena, y salí de ahí. Camilo, mi mejor amigo y el único decente en esa multitud, corrió tras de mí hasta el estacionamiento. Siempre anda tomando fotos de todo, y esa noche no fue la excepción. Me miraba atónito. Hermano, tengo todo grabado. Cada segundo. Le pedí que guardara ese material. Intuía que me sería útil, porque Valeria y su grupo de espectadores no entendían algo fundamental sobre mí. Yo no soy de los que se quiebran, yo analizo, detecto las debilidades y ejerzo presión hasta que el sistema se rompe solo. Querían verme reaccionar, muy bien, el juego había comenzado. En el trayecto de regreso, mi mente analítica se apoderó por completo. Aquello no se trataba del viaje de luna de miel, sino de 4 años siendo considerado un plan de repuesto, la opción cómoda hasta que apareciera algo mejor. Y la forma en que Andrés se movió esa noche dejaba claro que no fue improvisado, lo habían planeado como una salida estratégica. Yo mismo les había servido en bandeja la excusa pública perfecta. Llegué a mi departamento alrededor de las 10 de la noche. Vacío. Mejor así, necesitaba silencio para pensar. Empecé a unir piezas que hasta entonces había pasado por alto. Valeria nunca había pagado ni un centavo de renta a pesar de tener acceso a un fondo de fideicomiso, últimamente decía trabajar hasta tarde con excusas cada vez más vagas, y esas llamadas privadas que supuestamente eran de proveedores para la boda, todo empezaba a tener sentido. Pasada la medianoche, comenzaron a llegarme llamadas y mensajes. Al principio, unos pocos. Después, de manera constante. El ruido de fondo me hizo entender que el supuesto festejo se había transformado en una celebración de la reunión romántica entre Valeria y Andrés. Lo que ellos no entendían es que yo funciono con información, y en 4 años me había convertido en la persona que les resolvía todas sus gestiones legales y administrativas, los trámites de las propiedades de Hernán, el registro comercial de Juliana, las licencias de diseño freelance de Valeria. Yo era el tipo que solucionaba sus problemas de papeleo sin pedir más que un mínimo de respeto. Eso fue lo que subestimaron. Cuando alguien entiende cómo funcionan los sistemas y, además, lo impulsa una traición, puede generar complicaciones muy serias. Los mensajes de Valeria cambiaban de tono. Primero, se justificaba, cariño, sé que estás molesto, pero deberías haberme preguntado lo que realmente quería en lugar de asumir. Luego, se ponía a la defensiva, pensé que me conocías lo suficiente como para saber que algo tan básico no me haría feliz. Andrés me había propuesto Italia hace meses y lo rechacé por ti. Esta noche me di cuenta de que merezco a alguien que entienda lo que valoro. Pero a las 3 de la madrugada, sus mensajes eran distintos, ahora pedía perdón, insinuaba que quizá había exagerado, decía que quería hablar conmigo al llegar, suplicaba que contestara porque mi silencio la ponía nerviosa. Yo entendía perfectamente el motivo de ese cambio repentino. En esa fiesta, a nadie se le ocurrió recordarle detalles prácticos que olvidó en su afán de destrozarme en público. Como que el contrato del departamento estaba únicamente a mi nombre. Como que su negocio estaba registrado con mi dirección y yo manejaba toda su documentación. Como que la mitad de los proveedores de nuestra boda habían firmado conmigo, porque yo me leía cada cláusula mientras ella se aburría con el papeleo. Así que mientras Valeria dejaba mensajes cada vez más desesperados, yo pasé un domingo altamente productivo revisando obligaciones compartidas y actividades recientes de Andrés. Tenía claro que no iba a dejar que eso quedara impune. La gente suele confiar demasiado en el tipo de los permisos. Te piden revisar contratos, asesorar en temas de cumplimiento, explicar requisitos normativos. Y cuando conoces también cómo se mueven los engranajes, empiezas a notar patrones. Andrés, por ejemplo,
Tenía formas bastante creativas de manejar el dinero de sus clientes, que no siempre se alineaban con lo que exige la industria. Juliana, con su flamante esposo, usaba esquemas de clasificación de contratistas que el Departamento de Trabajo encontraría sumamente educativos. Y lo de Hernán, sus propiedades comerciales se sostenían recortando gastos en cumplimiento de códigos para inflar las rentas. Yo lo sabía de primera mano, porque había tramitado permisos de renovaciones que nunca coincidieron con lo realmente construido. El domingo por la noche tomé una decisión que me recorrió como agua helada. No iba a pelear por alguien que me veía como un entretenimiento desechable, pero tampoco iba a allanarles el camino a quienes creyeron que humillarme era un pasatiempo divertido. El lunes prometía ser muy interesante. Primera llamada, querían ir. Sorprendentemente comprensivos cuando expliqué que una de las pasajeras ya no viajaría por cambios en la relación. Como los boletos estaban fuera del plazo de 30 días, me devolvieron $3,200 de los $4,800 invertidos. El hotel fue más complicado, tarifa no reembolsable, pero aceptaron modificar la reserva a ocupación individual con un pequeño cargo. El tour por la DMZ, reembolsado al 100% porque aún estaba en plazo. La cena en Lada Tower, cancelada sin penalización. La excursión gastronómica en los mercados nocturnos la transfería Camilo, que siempre había querido conocer Corea. Para la tarde del lunes, ya había recuperado cerca del 60% de mis gastos y transformado un desastre en un viaje en solitario que pintaba espectacular. Pero lo verdaderamente serio apenas comenzaba. Esa misma noche, Valeria volvió al departamento. Su rostro era el de alguien que acababa de estrellarse con la realidad. Me miraba con recelo, como si estuviera frente a un animal salvaje. Y tenía razón, yo ya no era el mismo hombre que se había marchado de aquella fiesta. La conversación con Valeria empezó con un intento forzado de suavizar lo inevitable. Con un gesto calculado me señaló el sillón de la sala, como si quisiera dar la impresión de que estábamos a punto de tener una charla madura sobre nuestros sentimientos. Yo, en cambio, preferí mantenerme de pie, recargado contra la barra de la cocina, observándola con una calma contenida que en realidad era un volcán a punto de estallar. Ella abrió la boca y comenzó a soltar un discurso que se notaba ensayado, cada frase cuidadosamente preparada para sonar razonable y victimista al mismo tiempo. Dijo que estaba sorprendida por mi manera de planear la luna de miel, que aquello reflejaba una desconexión con sus gustos refinados y que parecía como si yo intentara empujarla a una versión exótica de sí misma que no era auténtica. Según Valeria, yo había sobrepasado los límites, pero debía entender lo extraño, que se veía todo desde fuera, comer en la calle, visitar lugares turísticos, actividades que, a su parecer, carecían de clase. Mientras ella hablaba, yo solo la observaba. Sus manos se movían demasiado, su tono iba subiendo y bajando como si estuviera actuando frente a una audiencia invisible. Durante 10 largos minutos se extendió en críticas y frases envenenadas disfrazadas de preocupación. Cuando finalmente hizo una pausa, decidí cortar el teatro y le pregunté sin rodeos por su comentario de la costa amalfitana, y sobre todo, ¿por qué había llamado a Andrés cariño delante de todos? La reacción fue inmediata, su máscara se quebró. Se puso a la defensiva, tartamudeando que Andrés solo había mencionado Italia de manera casual y que ella lo utilizó como ejemplo para mostrarme lo que era una planificación sofisticada. La ironía era que, al intentar defenderse, lo único que hacía era exponer aún más su desprecio por lo que yo había organizado con tanto sacrificio. No conforme, insistí en que me explicara por qué consideraba que mi planificación no era adecuada. Fue entonces cuando se traicionó sola, dedicó otros 5 minutos a desmenuzar mi propuesta, calificándola de insuficiente para alguien de su categoría. Decía que Seúl era un destino complicado para presumir en redes sociales, que mis actividades eran propias de turistas novatos y que la cultura coreana, aunque moderna y de moda, no tenía el peso atemporal necesario para una celebración de esa magnitud. Lo más repugnante fue escucharla decir, con toda naturalidad, que Andrés sí entendía la importancia de vivir experiencias que lucieran bien en fotos, que sabía cómo planear algo que realmente generara la envidia de los demás. Así descubrí la verdad cruda, yo no era el prometido que había trabajado y ahorrado durante meses para construir un viaje especial, yo era, en su mente, un hombre incapaz de entender que sus sueños estaban basados en precios altos y escenarios fotogénicos, no en significado ni en amor. Y lo contaba con la tranquilidad de quien explica una lección de negocios. La miré fijamente y le lancé la pregunta directa: ¿piensas terminar nuestro compromiso para irte con Andrés? Su nerviosismo fue evidente. Balbuceó excusas, que solo eran amigos, que lo de Italia no era serio, que había dicho cosas por enojo. Pero en medio de ese caos verbal dejó escapar lo que realmente me destruyó cualquier duda. Llevaba semanas hablando con él sobre sus inseguridades respecto a nuestra relación, y Andrés la estaba ayudando a pensar que quería de verdad en un compañero. Ahí estaba todo.
Mi prometida había convertido a su ex en su consejero sentimental, dándole espacio para manipularla y convencerla de que merecía más, mientras vivía sin pagar un peso en mi apartamento. Entendí que lo ocurrido en la fiesta no había sido un arrebato de furia, sino el desenlace de una estrategia diseñada con tiempo. Andrés llevaba meses entrenándola para esa salida, para ese espectáculo público donde yo quedara reducido a cenizas. Con voz serena, le dije que necesitaba tiempo para procesar lo sucedido y le sugerí que se quedara en otro lugar mientras resolvíamos la situación. Y ahí llegó su verdadero miedo, no al fin de la relación, sino a perder las comodidades que yo le proveía. Entró en pánico: ¿dónde voy a trabajar? ¿Y las reuniones con mis clientes? ¿Qué pasará con la correspondencia de mi negocio que llega aquí? Le respondí con precisión quirúrgica. Le recordé que su empresa estaba registrada con una dirección bajo mi control y que prácticamente toda su correspondencia profesional llegaba a mi domicilio porque nunca se había molestado en gestionar un espacio formal. Eso lo había hecho yo como un favor, no como una obligación. Le recomendé que, si pensaba replantearse nuestra relación, también considerara asumir sus responsabilidades administrativas. Su respuesta fue acusarme de querer sabotearla. Yo simplemente le aclaré que no amenazaba a nadie, solo señalaba las consecuencias prácticas de sus decisiones. Esa misma noche se fue a quedarse con su amiga Carolina. Pero yo no iba a quedarme quieto. Esa misma noche tomé el teléfono e hice varias llamadas estratégicas. Primero al casero, para avisar que mi situación de convivencia había cambiado y confirmar el contrato para ocupación individual. Después contacté a algunos de los proveedores de la boda, especialmente a los que estaban bajo mi nombre, para evitar que ella pudiera utilizarlos contra mí. La llamada más importante fue a la clienta más grande de Valeria, una firma de marketing que le garantizaba ingresos constantes. Me presenté como su agente registrado y les comenté que, debido a un proceso de reestructuración, sería recomendable verificar los términos de los contratos y las formas de pago. Descubrí con satisfacción que ya tenían dudas sobre su fiabilidad y que estaban muy interesados en saber que su registro empresarial podría quedar con cambios administrativos importantes. Horas más tarde, alrededor de las 11 de la noche, Valeria me llamó fuera de sí. Estaba histérica, gritando que su clienta había pedido explicaciones y que yo había arruinado su carrera. Me acusaba de haberla saboteado. Yo, con calma, le expliqué que lo único que estaba haciendo era cumplir con mis responsabilidades como agente registrado y que, si quería manejar sus asuntos de forma independiente, debía empezar por hacerse cargo de su estructura legal y profesional. Desde entonces no ha dejado de llamarme, pero yo ya no contesto. No pienso atender a alguien que me humilla públicamente para su propio espectáculo. Mi energía está enfocada en lo que viene después. Al día siguiente presentaré mi renuncia formal como su agente registrado y retiraré mi dirección de su licencia empresarial. Es un paso totalmente legal, impecablemente profesional, y devastador para alguien que nunca se preocupó por aprender cómo funcionaba su propio negocio. El martes, Camilo apareció en mi casa con un par de cervezas y un folder que parecía sacado de una investigación judicial. Lo abrió en la mesa de mi cocina como un detective y dijo: «Hermano, tienes que ver esto». Dentro había fotos perfectamente ordenadas con marcas de tiempo que mostraban toda la escena de mi humillación. Estaban las imágenes de Valeria quemando mis planes de luna de miel, la multitud aplaudiendo como si se tratara de un espectáculo, Andrés con su sonrisa arrogante y Gloria señalándome con burla. Camilo había documentado el atentado social desde varios ángulos, e incluso había hecho una lista detallada de cada testigo presente. Me contó que Juliana llevaba semanas comentando entre conocidos que yo iba a avergonzarme con mi propuesta, que sería la oportunidad perfecta para exponerme. Es decir, todo había sido planificado. Prepararon a su público, ensayaron las reacciones y coordinaron cada detalle para que la destrucción de mi imagen fuera completa. Para rematar, Camilo me mostró fotos en su celular de Valeria y Andrés juntos en la barra, demasiado cerca, demasiado íntimos para ser simples amigos. También tenía un vídeo, aunque el audio no era nítido, las imágenes eran más que suficientes para entender lo que ocurría. Pasamos más de una hora analizando todo el material, armando una línea de tiempo precisa. La meticulosa documentación de Camilo me entregó una prueba irrefutable de que lo que había vivido no fue un accidente ni una broma pesada, sino una emboscada fríamente planeada. El miércoles a la mañana, tal como lo había decidido, presenté ante el Estado la renuncia a mi papel de agente registrado. El trámite se procesó de inmediato, y en cuestión de horas, la empresa de Valeria quedó con un vacío administrativo crítico. Primero me aseguré de cubrir la parte legal. Envié cartas certificadas tanto a la dirección comercial de Valeria como a mi apartamento, notificando que dejaba de aceptar documentos legales en nombre de su empresa de manera inmediata. Incluí copia para su cliente más importante, para que quedara claro y oficial. Después llamé a Ryder Properties para hablar sobre el contrato de arrendamiento.
Les expliqué que mi situación de convivencia había cambiado y necesitaba aclarar las condiciones para un solo ocupante. Para mi sorpresa, el administrador fue comprensivo, de hecho, parecía preferir tratar con un único inquilino responsable. Esa misma tarde, entregué en mano un aviso formal a Valeria en casa de Carolina. Fui completamente profesional, siguiendo al pie de la letra las leyes de arrendamiento residencial en Colorado. Como ella nunca estuvo en el contrato, legalmente era solo una invitada de largo plazo. Le di 30 días para retirar sus pertenencias y buscar otro lugar donde vivir. Su rostro se puso pálido, empezó a balbucear que llevaba 2 años allí, que tenía derechos, que yo no podía simplemente echarla. Con calma le expliqué que nunca había sido inquilina, sino mi invitada, y que al terminar nuestra relación, esa condición también concluía. Todo en regla, todo documentado. Intentó discutir, negociar, llorar. Me preguntó cómo podía ser tan frío al dejarla sin hogar. Le recordé que ella había decidido humillarme en público y que Andrés parecía bastante dispuesto a hacerse cargo de su situación de vivienda. Quizás, le dije, el mismo presupuesto que usaba para viajes románticos a la costa amalfitana podía servirle de depósito para un alquiler. El jueves por la mañana recibí una llamada de su cliente. Rescindieron el contrato con Valeria de inmediato. Al parecer, cuando tu agente registrado renuncia y tu dirección comercial queda en disputa, eso enciende alarmas sobre estabilidad y profesionalismo. Esa tarde me llamó fuera de sí: estás destruyendo mi vida, ¿cómo puedes ser tan vengativo por un solo error? Yo respondí con un hola, Valeria. Ella gritó que no me atreviera a saludarla así. Le dije ok, adiós, Valeria, y colgué antes de escucharla terminar la maldición. Justo alcanzó a oírse a Andrés en el fondo preguntando qué pasaba. Supongo que sus planes idílicos en Italia se estaban complicando al tener que mantener a una novia desempleada, sin historial crediticio ni ingresos de negocio. El viernes por la tarde recibí un mensaje de Juliana. Me reprochaba que estaba manejando todo de manera cruel y que parecía estar ensañándome con su hermana. Según ella, la familia siempre me había tratado con cariño y esa no era la forma de responder a un simple malentendido. Hice captura de pantalla y lo guardé en una carpeta titulada Evidencia. Algo me decía que iba a necesitar pruebas de esa actitud. Porque, sinceramente, el negocio de consultoría de su esposo tenía ciertas prácticas con contratistas que al Departamento de Trabajo le podrían resultar muy interesantes. Y las propiedades de Hernán acumulaban irregularidades que al Departamento de Inspecciones de la ciudad le encantaría revisar. Cuando la gente convierte tu dolor en un espectáculo, no deberían sorprenderse si dejas de sentir empatía por sus problemas. Trabajando en permisos aprendí que todo sistema tiene mecanismos de control, y que siempre hay funcionarios cuyo deber es hacerlos cumplir. Y cuando entiendes cómo funcionan las normas y llevas encima una traición sistemática, puedes causar problemas muy específicos. El sábado lo pasé investigando el portafolio de propiedades de Hernán como si estuviera preparando un caso federal. Es increíble lo que uno encuentra en los registros públicos cuando sabe qué buscar. Descubrí que durante años había sido bastante creativo con la normativa: permisos de remodelaciones menores que terminaban en cambios estructurales importantes, inspecciones de seguridad marcadas como completadas sin haberse realizado, equipos contra incendios que existían en papel pero no en la realidad. Hice un recorrido de documentación profesional por varias de sus propiedades, grabando desde áreas públicas, salidas de emergencia bloqueadas, ausencia de detectores de monóxido en departamentos con gas, tableros eléctricos que nada tenían que ver con lo autorizado en los planos. El domingo por la mañana presenté 3 denuncias distintas al 311 de la ciudad. 3 propiedades, 3 tipos de violaciones, todas acompañadas de evidencia fotográfica con fecha y hora, más la referencia exacta de los códigos infringidos. Sabía perfectamente qué inspectores manejaban cada distrito, y adapté cada reporte a las secciones municipales correspondientes. La maravilla de las denuncias de código es que, una vez presentadas, la ciudad está obligada a investigarlas. No es personal, es el procedimiento normal. Y cuando los inspectores se encuentran con faltas que coinciden palabra por palabra con una denuncia detallada, no tienen otra opción que emitir citaciones y exigir correcciones. El lunes por la mañana me llamó Esteban, mi contacto en inspecciones de edificios. Me dijo que había recibido 3 investigaciones distintas durante el fin de semana, todas relacionadas con propiedades de la misma compañía. Curioso, Santiago, me dijo, estas quejas son increíblemente específicas. Quien las haya hecho sabe exactamente qué documentar y cómo presentarlo. Yo solo respondí que era interesante y que esperaba que el propietario resolviera las violaciones pronto. La seguridad pública siempre es la prioridad. Esa misma tarde, Hernán recibió notificaciones para inspecciones de seguridad integrales en 6 de sus propiedades, no solo las 3 que yo reporté. Cuando la ciudad empieza a revisar un portafolio, rara vez se limita. El martes por la mañana, Valeria me llamó desde un número desconocido,
casi sin poder articular palabras, exigiendo saber qué le estaba haciendo a su familia. Resulta que Hernán enfrentaba posibles multas enormes y reparaciones costosas. Según ella, todos estaban convencidos de que yo estaba detrás de una campaña de hostigamiento. Le respondí que no tenía idea de lo que hablaba, que si las propiedades de su padre estaban en problemas era porque él nunca las mantuvo de acuerdo con la ley, privilegiando ganancias por encima de la seguridad. Me acusó de estar librando una guerra contra toda su familia, y aseguró que eso demostraba que yo era peligroso y desequilibrado. Yo le recordé que las denuncias de incumplimiento son registros públicos y que las hacen ciudadanos preocupados por lo que observan. Si los edificios estuvieran en regla, nada habría salido mal en las inspecciones. Colgó, pero antes alcancé a oír cómo le decía a alguien que yo estaba completamente loco y que debían hacer algo contra mí. Recibí la llamada de Andrés un martes por la tarde, en medio de una jornada en la que apenas había terminado de revisar expedientes de permisos de construcción. Del otro lado de la línea, la voz sonaba cordial pero cargada de esa tensión artificial de quien intenta vender algo disfrazado de diálogo amistoso. Andrés decía llamar para aclarar ciertos malentendidos recientes. Yo lo dejé hablar, esperando que revelara de qué se trataba. Quería conversar conmigo sobre unas infracciones técnicas de código municipal. Según él, no eran más que trabas burocráticas sin importancia y que Hernán estaba dispuesto a solucionarlas rápidamente siempre que otros asuntos, aparentemente ajenos, pudieran resolverse de manera amistosa. En ese momento, me quedó claro que aquello no era una simple conversación profesional, sino un intento torpe de negociación. Con calma le respondí que no conocía ningún malentendido y que el cumplimiento de normas de seguridad no es algo que se discuta. Una edificación cumple con los estándares o no los cumple, punto. Sin embargo, él insistía en que las violaciones no eran graves y que, si se llegaba a un acuerdo, podrían manejarse sin mayor complicación. Le pedí que fuera más específico sobre esos otros asuntos. Fue entonces cuando sacó el verdadero motivo, el negocio de Valeria y la posibilidad de retirar ciertas quejas que estaban en proceso si todos nos poníamos de acuerdo. Me dio risa interna escuchar eso. Lo que ellos imaginaban era grotesco, realmente creían que yo estaba usando las regulaciones como un arma para resolver dramas personales. Como si esto fuera un secuestro burocrático en el que yo tenía de rehén a la empresa de Valeria. Con voz firme le aclaré a Andrés que esa idea era absurda. Que los informes de infracciones no se borran ni se negocian y que, si él intentaba mezclar asuntos sentimentales con normativas legales, seguramente su propio departamento de cumplimiento querría enterarse. En ese instante, la seguridad en su voz se quebró. Me preguntó qué quería decir con eso, y yo, sin perder la calma, le propuse reunirnos para un café y conversar, de manera profesional, sobre las políticas de manejo de clientes de su firma. Le sonreí aunque él no pudiera verlo. Aceptó, pero con un tono mucho más inseguro que al inicio de la llamada. El miércoles lo esperé en una cafetería del distrito financiero. Cuando entró, parecía salido de un catálogo de clichés, traje entallado, corbata cara, actitud arrogante. El tipo perfecto para interpretar al banquero de inversiones engreído. Apenas nos sentamos, comenzó con su monólogo preparado. Decía que entendía lo difícil de la situación, que todos estábamos manejando emociones y que respetaba lo que Valeria y yo habíamos construido. Pero, según él, las relaciones evolucionan, algunas conexiones eran más fuertes y resistirse era injusto. Lo dejé hablar, como si me estuviera recitando un guión de teatro barato, mientras yo mantenía una expresión neutral. Cuando terminó, cambié la dirección de la conversación, le pregunté cuáles eran los estándares de documentación de idoneidad de clientes que manejaba su firma. En el acto, su rostro se tensó. La seguridad que transmitía hace un minuto se evaporó. Yo seguí, le comenté que había estado revisando información sobre cumplimiento en inversiones y que me llamaba la atención cómo, en algunos casos, los asesores podían priorizar sus propias comisiones antes que los objetivos reales de los clientes. Lo dije como quien lanza una observación casual, pero bien dirigida. El color desapareció de su cara. ¿Qué insinúas exactamente?, me preguntó. Yo fingí sorpresa, no insinúo nada, solo observo. Las agencias regulatorias hoy toman estos temas con una seriedad enorme. El incumplimiento en materia de idoneidad puede costar mucho más que un simple error administrativo. Intentó recuperar terreno, cuestionándome cómo sabía yo sobre normativas financieras. Entonces le expliqué que, en mi trabajo con permisos municipales, me cruzo constantemente con marcos regulatorios, desde seguros hasta licencias profesionales. Imagino que tu firma también tiene protocolos estrictos de cumplimiento, ¿no? Rematé. Le dejé claro que los problemas regulatorios son mucho más difíciles de negociar que los dramas personales. Y mientras más hablaba, más se desmoronaba su falsa confianza. ¿Qué es lo que buscas con esta conversación?, preguntó al final, intentando sonar firme.
Yo me levanté, dejé un billete de 5 sobre la mesa y dije, nada. Solo asegurarme de que tengamos claras nuestras prioridades. Me marché, dejando que se ahogara en la certeza de que lo que se avecinaba sería muy costoso. Esa misma tarde redacté y envié un informe anónimo a la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. No era un ataque gratuito, incluí observaciones documentadas de patrones sospechosos en recomendaciones de portafolio. Todo respaldado, claro, verificable y lo suficientemente grave como para arruinarle la carrera a cualquiera que viviera de la confianza de clientes e instituciones. El jueves por la mañana, Camilo me llamó. Me contó que Valeria estaba desahogándose en redes sociales, hablando de gente tóxica y de campañas de acoso. Le pedí que hiciera capturas de todo. Yo quería un registro completo de cómo decidiera narrar la historia. Esa misma tarde, Andrés dejó de contestarle el teléfono. Fascinante lo rápido que se disuelve la pasión romántica cuando aparece la sombra de un auditor. El viernes se vencía el aviso de 30 días. Valeria había estado en silencio, como si pensara que los plazos legales desaparecen por arte de magia si los ignoras. Esa mañana cambié las cerraduras. Era mi derecho, nunca fue inquilina, solo una invitada que ya no tenía ese lugar. Sus pertenencias las guardé en cajas y las dejé junto a la puerta con una nota breve. Esa misma noche apareció con Carolina y un camión de mudanzas. Estaba fuera de sí, gritando que yo le estaba robando su casa y arrojándola a la calle como basura. Yo, tranquilo, le mostré los documentos, el contrato de arrendamiento a mi nombre, las cartas certificadas, los mensajes en los que ella misma reconocía haberme dejado por Andrés. Todo estaba documentado, todo era legal, y cada una de sus decisiones ahora la estaban alcanzando. Intentó alegar que 2 años de convivencia le daban derechos de arrendataria. Yo ya había investigado esa ruta, aquí. La ley no concede derechos de ocupación a quien jamás pagó renta ni firmó un contrato. Mientras cargaban sus cosas, me preguntaba dónde podía ir. Pero Andrés ya no respondía, sus padres estaban agobiados con reparaciones costosas de propiedades y Juliana estaba demasiado ocupada para ayudarla. Le sugerí que probara la independencia adulta, que parecía estar de moda. El fin de semana fue un espectáculo tragicómico. Me dejó decenas de mensajes desde distintos números, quemando su red de amistades una por una. Descubrió rápido que nadie quería cargar con una mujer desempleada y en crisis pública. Lo más irónico fue que cambió su discurso, ya no hablaba de liberación ni de haber dejado atrás a un trabajador aburrido. Ahora se proclamaba víctima de acoso. El domingo por la noche recibí la llamada de Gloria. Su tono era de reproche, decía que debía considerar los vínculos familiares antes de seguir atacando. Le respondí que justamente por eso estaba actuando, para que los edificios de Hernán no terminaran matando a alguien por sus negligencias. Ella intentó minimizar los problemas, asegurando que eran violaciones menores sin peligro. La interrumpí, eso mismo dijeron del edificio que se desplomó en Florida. Se quedó sin palabras y colgó. Pero alcancé a escuchar a Hernán gritando de fondo, ¿qué clase de persona denuncia a su propia familia? Yo solo pensé, la clase de persona que jamás olvida que ustedes nunca fueron mi familia. El lunes, sin perder tiempo, envié información adicional sobre las peculiares prácticas de recomendación de clientes que estaba llevando a cabo Andrés. Y con eso, el juego cambió por completo. Yo sabía con exactitud que información sería suficiente para captar toda su atención y dejarla sin escapatoria. Para el lunes por la tarde, Valeria ya no estaba en nuestro apartamento, se había mudado a vivir con una conocida en Aurora y apenas sobrevivía trabajando en una tienda de Cherry Creek, compartiendo gastos solo para poder pagar la renta. Su supuesto negocio de diseño estaba completamente acabado, no había registro formal, ni clientes, ni estructura alguna que lo sostuviera. Lo que ella había presentado como un proyecto sólido no era más que una fachada vacía. El anillo de compromiso, que según ella era una joya familiar invaluable, terminó empeñado por casi nada. La gran querencia de Andrés resultó ser un simple anillo con circonia cúbica montada en un diseño antiguo. Incluso sus joyas eran una mentira más. Y lo más revelador, Andrés desapareció en cuanto FINRA empezó a investigar. Curioso cómo las fantasías de escapadas románticas a Italia se esfuman cuando tu licencia profesional peligra. 2 semanas después, llegó lo inesperado. Me entregaron una citación judicial, Valeria me estaba demandando por $15.000 en concepto de daños por un supuesto acoso sistemático y un desalojo ilegal. En sus documentos afirmaba que yo había destruido su negocio por venganza y que la había echado de su hogar sin fundamentos. Pedía dinero por ingresos perdidos, gastos de mudanza y hasta compensación por angustia emocional. Llamé a un amigo que trabaja en la oficina del tribunal. Su consejo fue claro, los juicios en pequeñas demandas no se ganan con emociones, sino con papeles. Así que me dediqué a armar una defensa impecable. Terminé con un archivador de 3 anillos, lleno de divisores, con citas legales para cada argumento.
Incluí todo: formularios de renuncia como agente registrado, contratos de arrendamiento, documentos oficiales. Parecía que iba a presentar mi caso ante la Corte Suprema. El día del juicio, llegué con mi carpeta perfectamente organizada. Valeria apareció acompañada de Carolina, pero sin ninguna preparación real. No traía papeles, no traía pruebas, solo se dedicó a llorar durante 20 minutos sobre nuestra relación y a decir que yo había arruinado su vida. La jueza tenía un gesto que delataba lo acostumbrada que estaba a escuchar esa clase de historias repetidas. Cuando llegó mi turno, fui directo al grano. Señoría, aquí hay una línea de tiempo simple y verificable, expliqué. La relación terminó, hay testigos. Los servicios de su empresa se cerraron cumpliendo la ley estatal. El contrato de arrendamiento se aplicó conforme a los estatutos de Colorado. Las quejas por incumplimiento de códigos fueron presentadas por un ciudadano preocupado. La jueza me interrumpió. ¿Tiene documentación que respalde cada una de estas afirmaciones? Le entregué el archivador. Cada sección estaba indexada, las referencias legales comenzaban en la página 47. Ella revisó las páginas durante casi 10 minutos, mientras Valeria se removía nerviosa en su asiento. Fue evidente el momento exacto en que la jueza comprendió que no estaba ante un drama sentimental, sino frente a un caso de cumplimiento normativo. Señorita Valeria, ¿tiene usted documentos que acrediten que era inquilina legal?, preguntó la jueza. Valeria empezó a balbucear que había vivido allí 2 años y que pagaba la comida. La jueza la cortó de inmediato. Necesito contratos de arrendamiento, recibos de renta o facturas de servicios a su nombre. Silencio absoluto. Valeria nunca se preocupó por ese tipo de cosas. El resultado fue contundente: el tribunal falló a mi favor en todos los puntos. Ella no obtuvo ningún tipo de indemnización y además tuvo que hacerse cargo de las costas judiciales. Al salir del juzgado, Valeria intentó un último recurso emocional. Me acusó de ser mezquino por exigir dinero a alguien que ya estaba en ruinas. Los costos del tribunal son $347, le respondí. Es menos de lo que gasté solo en depósitos de hoteles. Mucho menos de lo que me costó en planes de luna de miel desperdiciados. Ella sollozó, mirándome como si no me reconociera. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes ser tan frío con alguien que decías amar? La observé detenidamente. Estaba sin casa, sin empleo, sin pareja y abandonada por el banquero de inversiones en el que había depositado todas sus ilusiones. Y aún así, no sentí nada. Ni compasión, ni rabia, ni tristeza. Nada. Comprendí que había amado a una persona que en realidad nunca existió. No fui yo quien destruyó su vida, lo único que hice fue dejar de sostener la fantasía que ella había creado. Cometí un error, pero no merezco todo esto. Estás siendo cruel, dijo entre lágrimas. No, Valeria. Si lo mereces, respondí. Y esa fue la última vez que hablamos. 3 meses después, Camilo y yo cumplimos el viaje a Seúl que originalmente había planeado para Valeria. Fue una experiencia extraordinaria, justo porque lo compartí con alguien que realmente quería estar allí. Visitamos cada sitio de mi itinerario: el recorrido por la zona desmilitarizada, los mercados nocturnos, cenas en terrazas con vistas impresionantes de la ciudad. Camilo no paraba de tomar fotografías, mientras yo lograba relajarme por primera vez en meses. Si hubiera ido con Valeria, todo habría sido distinto. Se habría quejado de caminar demasiado, del idioma, de que la comida callejera no era lo suficientemente elegante para subir a Instagram. En cambio, esa noche mientras disfrutábamos un festín de barbacoa coreana en Hondae, recibí noticias desde Denver. Andrés había sido pulverizado por FINRA, censura formal, multas enormes, despido inmediato de su firma y su licencia de inversiones en revisión. La fantasía de la costa amalfitana quedaba cancelada para siempre. Mientras tanto, Hernán estaba perdiendo más de $200.000 en reparaciones y sanciones, con varios de sus departamentos clausurados. El pequeño imperio de Hernán se desplomó en cuanto las autoridades lo obligaron a cumplir con las normas de construcción reales. Esos edificios descuidados que antes le dejaban ganancias fáciles se convirtieron en un problema constante, porque mantenerlos al día con las inspecciones le salía más caro que lo que cobraba de renta. Al mismo tiempo, el esposo de Juliana se vio acorralado por una investigación del Departamento de Trabajo, ya que sus maniobras para disfrazar a los contratistas bajo categorías inventadas habían salido a la luz. Valeria tampoco estaba mejor. Terminó atrapada en un trabajo de turno completo en una tienda de Cherry Creek, compartiendo un pequeño departamento con extraños en Aurora. Su negocio de diseño nunca revivió, ni clientes, ni portafolio, ni referencias. Intentó relanzar la marca con otro nombre, pero ya nadie le confiaba nada. En medio de todo eso, recibí un mensaje inesperado de Gloria mientras supervisaba la demolición de un edificio en Galvi. Con tono desesperado, me pedía ayuda para que apoyara a la familia en sus problemas regulatorios, asegurando que yo era el único que entendía bien esos sistemas.
Le mostré el mensaje a Camilo y casi se muere de la risa. Mi respuesta fue breve: estoy en Seúl disfrutando de mis vacaciones. Contraten profesionales con licencia que cobren lo que corresponde. Nunca recibí contestación. Al volver a Denver, tenía 17 mensajes sin abrir. Valeria, Gloria, Juliana e incluso Hernán pedían una reunión para encontrar soluciones. No abrí ninguno. Mi documentación estaba en regla, mis trámites cerrados y mi vida avanzando. 6 meses después conocí a Mariana. Una mujer distinta, animadora, responsable con sus finanzas y con un entusiasmo sencillo por las cosas cotidianas. Una noche estábamos cenando en un restaurante de barbacoa coreana cuando distinguí, entre la gente, un rostro imposible de olvidar. Era Valeria, con un uniforme barato de tienda y la mirada apagada, acompañada de un hombre que parecía tan perdido como ella. Apenas me vio, cambió del desconcierto al enojo y luego a la desesperación. Se acercó con ese aire forzado de seguridad, lanzando comentarios sarcásticos sobre mis viajes, sobre Mariana, incluso sobre mi vida. Intentó provocar una escena pública, elevando la voz y acusándome de haber destruido su mundo. Yo mantuve la calma, seguí comiendo como si nada pasara y, cuando me cansé, le mostré mi teléfono grabando. Le recordé, delante de todos, que en Colorado basta con el consentimiento de una sola persona para registrar conversaciones. El silencio se apoderó del lugar, y ella retrocedió. El gerente se aproximó y la invitó a marcharse. Valeria salió con la furia contenida en los ojos, y lo último que vi fue cómo su acompañante se alejaba sin ella en el estacionamiento. El restaurante recuperó su ambiente y Mariana, con una media sonrisa, comentó: impresionante cómo la gente termina quedándose atrapada en sus propias ruinas. Asentí, sin darle más vueltas. No me hizo falta buscarla nunca más ni quedarme esperando otra confrontación. Ella siguió hundiéndose en sus propios errores, mientras yo decidí mirar hacia adelante. Hoy, mi vida no gira en torno a venganzas ni resentimientos, lo único que me interesa es seguir construyendo un camino donde esas sombras del pasado ya no tengan cabida.